Llevé a mi hijo a darle una sorpresa a mi hermana en su finca. Pero la sorpresa fue para mí al ver allí la camioneta de mi esposo. Me acerqué en silencio a la ventana y escuché cómo planeaban robar el dinero de mis padres y declararme loca para quitarme a mi hijo. Mi mundo se derrumbó, pero ellos no sabían que habían despertado a una leona. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Elisa y tengo 42 años. Hasta hace 6 meses, pensaba que mi vida, si no era perfecta, al menos era sólida. Sólida como los cimientos de la panadería que mis padres levantaron con sus propias manos, el sol de la mañana, un pequeño rincón en el corazón de San Jacinto donde el olor a pan recién hecho y a café de olla era la primera señal de que el día había comenzado. Yo era la encargada de mantener ese sol brillando, una promesa que les hice en silencio cuando un estúpido accidente de coche me los arrebató. El duelo es una bestia extraña. Te vacía por dentro, te deja hueca, y en ese vacío, te agarras a lo que sea que te dé un poco de calor, un poco de seguridad. Para mí, ese ancla era Ricardo, mi esposo. Llevábamos 15 años casados, y en esos meses de oscuridad, él se había convertido en mi todo. Era el gerente de la cooperativa agrícola del pueblo, un hombre respetado, de sonrisa fácil y palabra amable. El tipo de hombre que te abre la puerta del coche y te trae flores sin motivo aparente. Mientras yo me desmoronaba, él se mantenía firme, manejando todo, protegiéndome del mundo exterior para que yo pudiera llorar en paz. O eso era lo que yo creía. Nuestro hijo, Mateo, de 13 años, era mi otra razón para levantarme cada mañana. Un chico listo, de ojos curiosos y un corazón demasiado grande para su pecho. Ver su preocupación silenciosa era como un cuchillo en el alma, así que por él intentaba ser fuerte. Luego estaba Verónica, mi hermana mayor. Siempre fue la estrella de la familia. La guapa, la que se fue a la capital a triunfar, mientras yo me quedaba en el pueblo, la hija responsable. Nuestra relación era cordial. De esas que se mantienen con llamadas en cumpleaños y navidades. Había una corriente subterránea, una especie de competencia que yo siempre me esforcé por ignorar, atribuyéndola a las típicas cosas de hermanas. Ella vivía en su mundo de glamour y yo en el mío, rodeada del aroma a bolillos y conchas. Tras la muerte de mis padres, tomé la difícil decisión de vender la granja familiar. Era demasiado para mí sola y los recuerdos dolían mucho. La venta nos dejó una cantidad considerable, casi 5 millones de pesos. El plan era claro, o al menos, el que Ricardo y yo habíamos trazado juntos. Una parte intocable para la Universidad de Mateo, y la otra, para cumplir el sueño de mis padres, expandir el Sol de la Mañana, convertirla en una cafetería con terraza, un lugar donde la gente del pueblo pudiera pasar la tarde. Ricardo estaba entusiasmado con la idea. Tú no te preocupes por nada, mi amor, me decía, mientras me acariciaba el pelo. Yo me encargo de las finanzas, de los números. Tú solo concéntrate en sanar. Y yo, tontamente, le entregué todo, mi confianza, mi futuro y el legado de mis padres. Una tarde de martes, sonó el teléfono. Era Verónica. Su voz sonaba inusualmente dulce, casi empalagosa. Hermanita, ¿cómo estás? Dijo, con un tono meloso que debería haberme alertado. Ahí voy, Vero. Un día a la vez. Justo por eso te llamo. He alquilado una finquita preciosa a las afueras, para desconectar del ruido de la ciudad. ¿Por qué no se vienen tú y Mateo a pasar el fin de semana? Para que cambien de aires, para que te consienta un poco. Me sentí culpable. En mi dolor, apenas la había visto. Quizás un fin de semana juntas era justo lo que necesitábamos para reconectar. Me encantaría, Vero. Muchas gracias. Perfecto. Te mando la ubicación. Vénganse el sábado. Cuando le conté a Ricardo,
me sonrió con esa calidez que me derretía. Qué buena idea, mi vida. Te hará muy bien. Yo no puedo ir, tengo una reunión importantísima de la cooperativa todo el fin de semana, de esas que no se pueden cancelar. Pero vayan ustedes, diviértanse. Me dio un beso en la frente, un beso que, sin saberlo, era el beso de Judas. Y yo, la tonta, la viuda doliente y confiada, empaqué una maleta para mí y para mi hijo, caminando directamente hacia la boca del lobo. El sábado por la mañana, el sol brillaba con una intensidad que parecía burlarse del nubarrón que yo llevaba en el alma. Mateo iba en el asiento del copiloto, parloteando sobre un videojuego nuevo, emocionado por la idea de explorar una finca. Su alegría era contagiosa, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña chispa de algo parecido a la normalidad. ¿Y si le damos una sorpresa a la tía Vero? Dijo Mateo, con una sonrisa traviesa. Llegamos un poquito antes de la hora que nos dijo. Me parece una gran idea, mi niño, le contesté, acelerando un poco. El camino de asfalto se convirtió en un sendero de tierra rojiza, flanqueado por árboles frondosos que apenas dejaban pasar la luz. La ubicación que Verónica me había enviado nos llevó a un portón de madera rústico. A unos 50 metros de la entrada, medio escondida detrás de unos pirules, vi algo que me heló la sangre. Una camioneta Ford Lobo, color plata. Inconfundible. Era la camioneta de Ricardo. Mi corazón dio un vuelco tan violento que sentí un dolor agudo en el pecho. ¿Qué hacía él aquí? ¿La reunión de la cooperativa? ¿Era aquí? No tenía sentido. Mateo, mi amor, espérame aquí en el coche un momento, dije, tratando de que mi voz sonara tranquila. Voy a ver si tu tía ya llegó. No hagas ruido, ¿sí? Él asintió, confundido por mi cambio de humor, y se sumergió de nuevo en su consola portátil. Me bajé del coche y cerré la puerta con un cuidado infinito, como si el más mínimo sonido pudiera romper el frágil velo de mi realidad. Caminé por la orilla del sendero, sintiendo el crujir de las hojas secas bajo mis pies como si fueran los huesos de mi confianza haciéndose añicos. La casa era una construcción sencilla, de una sola planta, con un porche y grandes ventanales. La ventana de la cocina estaba entreabierta, las cortinas de encaje barato no lograban ocultar del todo el interior. Y entonces las oí. Dos voces. Una era la de mi hermana, Verónica, con su tono agudo y demandante. La otra era la voz de mi esposo. Mi Ricardo. Me pegué a la pared de adobe, el corazón martilleándome en los oídos, la respiración atorada en la garganta. ¿Cuándo le vas a decir? Preguntó Verónica, su voz cargada de impaciencia. Ya quiero empezar a ver los viñedos. Imagínate, Ricardo. Viñedos de la Garza, sonará increíble. Será nuestro. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Viñedos? Ese era mi sueño. Un sueño que le había contado a Ricardo en susurros, en noches de insomnio, un plan vago para cuando nos retiráramos. La voz de Ricardo llegó, tranquila, condescendiente. La misma voz que usaba para calmarme a mí. Paciencia, mi amor. El dinero ya está casi todo en nuestra cuenta. Ella firma lo que le ponga enfrente, está demasiado rota por lo de sus padres para darse cuenta de nada. Pero tenemos que movernos antes de que se le ocurra empezar con la estúpida remodelación de esa panadería mugrosa. Mi amor. La palabra rebotó en mi cráneo. Panadería mugrosa. El legado de mis padres, reducido a un estorbo. Verónica soltó una risita cruel. Siempre tan aburrida, tan predecible. Atada a ese pueblucho inmundo. ¿Y qué vamos a hacer con ella y con el mocoso? El mocoso. Así llamó a mi hijo. A su sobrino. La respuesta de Ricardo fue lo que finalmente me quebró. La dijo con una frialdad que nunca le había conocido, una frialdad que congeló hasta la última gota de sangre en mis venas. El plan sigue en pie. Con el historial de depresión, por el duelo y un par de incidentes que podemos provocar, mi abogado dice que podemos solicitar una evaluación de su salud mental.
La declararán incompetente para cuidar de Mateo y del negocio. Yo obtendré la custodia total. Nadie le va a dar un niño a una mujer inestable. Tuve que morderme la mano con todas mis fuerzas para no gritar, para no correr hacia esa puerta y destrozarlos con mis propias manos. El aire se me escapó de los pulmones. No solo me estaban robando el dinero de mis padres, no solo estaban destrozando mi sueño para construir el suyo. Estaban planeando quitarme a mi hijo. Mi Mateo. Iban a pintarme como una loca para dejarme sin nada, absolutamente nada. Me alejé de la ventana como un autómata, moviéndome hacia atrás, paso a paso, sin sentir el suelo. Mi mundo entero, mi vida de los últimos 15 años, era una mentira. Una farsa cruel y elaborada. Llegué al coche temblando de pies a cabeza. Abrí la puerta y me senté al volante. «Mamá. ¿Estás bien?» «Estás pálida», dijo Mateo, levantando la vista de su juego. Logré articular una respuesta, aunque no sé cómo. «Tu tía, no está, mi amor. Nos equivocamos de día. Vámonos». Arranqué el coche y di la vuelta con una brusquedad que hizo chirriar las llantas sobre la tierra. Mientras me alejaba de esa casa, de esa escena de pesadilla, una nueva sensación comenzó a nacer en medio del dolor y la conmoción. Era una rabia fría, afilada y lúcida. Ellos no sabían que los había escuchado. Ellos pensaban que yo era débil, rota, fácil de manipular. Y en ese momento, mientras las lágrimas silenciosas comenzaban a rodar por mis mejillas, juré que les demostraría lo equivocados que estaban. El viaje de regreso a San Jacinto fue un túnel de silencio. Mateo, percibiendo la tormenta que se agitaba dentro de mí, no dijo una palabra. Se limitó a mirar por la ventana, dejando que el paisaje pasara sin verlo realmente. Yo conducía con una precisión mecánica, las manos aferradas al volante, los nudillos blancos. Cada kilómetro que nos alejaba de esa finca era un paso que me alejaba de la mujer que era y me acercaba a la que necesitaba ser. Por fuera, era una estatua de hielo, por dentro, un volcán de emociones en erupción, dolor, humillación, incredulidad y, sobre todo, una furia tan pura y helada que me aclaraba la mente. Llegamos a casa y la rutina se apoderó de mis movimientos. Le preparé a Mateo su comida favorita, me senté con él mientras hacía la tarea, respondí a sus preguntas con monosílabos. Él no insistió. Sabía que algo se había roto, aunque no supiera qué. Cuando Ricardo llegó esa noche, pasadas las 10, yo ya había ensayado mi papel 1000 veces. Entró en la cocina, oliendo a una loción cara que yo no le había regalado y al perfume de mi hermana. Dejó su maletín en la silla y se acercó para darme un beso en la frente. «Hola, mi vida. ¡Qué día tan largo!». Tuve que clavar las uñas en las palmas de mis manos para no apartarme, para no vomitarle en la cara toda la verdad. En lugar de eso, forcé una sonrisa cansada. «Hola, mi amor. Imagino. ¿Quieres que te caliente la cena?» «No, gracias, comí algo en el camino». «¿Cómo les fue con tu hermana?». La pregunta me cayó como un balde de agua fría, pero mi respuesta salió sin titubear. «No pudimos ir». Mateo se sintió un poco mal del estómago, así que preferimos quedarnos. «Ya hablé con ella, le dije que lo intentaríamos la próxima semana». «Ah, qué lástima». «Bueno, ya habrá tiempo», dijo, y su alivio era casi palpable. «Me voy a dar una ducha. Estoy muerto». Lo vi subir las escaleras, el hombre al que le había entregado mi vida, y sentí un desprecio tan profundo que me sorprendió a mí misma. La Elisa doliente, la viuda frágil, había muerto esa tarde junto a una ventana polvorienta. Esperé. Esperé a que el sonido de la ducha cesara, a que se metiera en la cama, a que su respiración se volviera profunda y regular. Esperé hasta que estuve segura de que estaba profundamente dormido. Entonces, me levanté de la cama con el sigilo de un ladrón en su propia casa. Fui a su pequeño despacho, el santuario donde él manejaba todo para que yo no me estresara. La caja fuerte, donde guardábamos los documentos importantes, estaba detrás de un cuadro de un paisaje horrible que él había insistido en comprar.
La combinación era la fecha de nuestro aniversario. ¡Qué ironía! Con manos temblorosas pero firmes, giré el dial. Dentro, encontré las carpetas que él siempre mantenía tan ordenadas. Empecé a revisar. Y la realidad me golpeó con la fuerza de un tren de carga. No era solo un plan. Ya lo habían hecho. Ahí estaban los extractos bancarios. Transferencias masivas, hechas en los últimos 4 meses, desde mi cuenta personal, la que tenía el dinero de la herencia, a una cuenta que yo no reconocía. Una cuenta mancomunada a nombre de Ricardo Morales y Verónica Garza. Mi esposo y mi hermana. Más de 4 millones de pesos ya habían volado. Y ahí estaban los papeles que yo había firmado. Los recordaba vagamente. Ricardo diciéndome, firma aquí, mi amor, es para unos impuestos de la venta, esto es para una inversión segura, para que el dinero genere rendimientos. No eran impuestos. No eran inversiones. Eran autorizaciones de transferencia, poderes notariales, documentos que le daban control absoluto sobre mi patrimonio. Me sentí increíblemente estúpida. Una tonta monumental. ¿Cómo pude ser tan ciega, tan confiada? La respuesta era simple, porque estaba de luto, porque lo amaba, porque jamás, ni en mis peores pesadillas, habría imaginado una traición de tal magnitud. Pero la estupidez y la autocompasión duraron apenas un instante. Fueron reemplazadas por una claridad brutal. La tristeza se evaporó, dejando en su lugar una determinación de acero. No iba a llorar. No iba a enfrentarlos. Eso era lo que ellos esperaban. La reacción de la mujer, inestable y emocional. No. Iba a ser una estratega. Rodeada de pruebas de su engaño, en el silencio de la madrugada, tracé mi primer plan. Mi primer pensamiento no fue de venganza, sino de protección. Mateo. Tenía que proteger a mi hijo. Tenía que asegurarme de que esos 2 buitres nunca pudieran ponerle una mano encima. Saqué mi celular y empecé a tomar fotos de cada documento, de cada extracto, de cada firma. Creé una carpeta segura en la nube, protegida con una contraseña que solo yo sabría. Estaba construyendo mi arsenal. Ellos habían disparado primero, pero yo iba a ganar la guerra. Y la iba a ganar usando sus propias armas, el engaño, la manipulación y la sorpresa. Pensaban que habían despertado a un cordero para llevarlo al matadero. Pobres diablos. No sabían que habían despertado a una leona. El domingo por la mañana, mientras Ricardo dormía la resaca de su reunión de trabajo, yo ejecuté mi primer movimiento. Le dije que iría a misa temprano, una excusa perfecta que él ni siquiera cuestionó. Pero mi destino no era la iglesia. Conduje directamente a la casa de don Anselmo. Don Anselmo, un hombre de 70 y tantos años, de cabello blanco y lentes gruesos, había sido el contador y mejor amigo de mi padre durante más de 40 años. Era un hombre de la vieja escuela, de esos cuya palabra valía más que cualquier contrato firmado. Lo encontré en su porche, leyendo el periódico y tomando un café. Elisa, hija, qué milagro. Pasa, pasa. ¿Un cafecito? Gracias, don Anselmo, pero no vengo a una visita social, dije, mi voz temblaba, pero mi resolución era firme. Nos sentamos en su sala, rodeados de muebles antiguos y retratos de sus nietos. Le conté todo. Desde la conversación que escuché en la ventana hasta los documentos que encontré en la caja fuerte. Le mostré las fotos en mi teléfono. A medida que hablaba, el rostro amable de don Anselmo se fue transformando. Su mandíbula se tensó, y sus ojos, normalmente cálidos, se convirtieron en 2 trozos de hielo. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz, un gesto que yo sabía que hacía cuando estaba furioso. Ese malnacido, ¿y tu hermana?, murmuró, su voz era un gruñido bajo. Con el dinero de tus padres. El dinero que tu padre trabajó toda su vida para dejarles a ti y a Mateo. Elisa, escúchame bien. No estás sola en esto. Vamos a acabar con ellos. En ese momento,
don Anselmo dejó de ser el amigo jubilado de mi padre y se convirtió en mi general de guerra. Se levantó y fue a su escritorio. Hizo 2 llamadas. Javier, habla Anselmo. Necesito tus servicios. Es un asunto delicado, familiar. Máxima discreción. Sí, el mejor. Te veo en mi casa en 1 hora. Colgó y marcó otro número. Sofía, soy Anselmo. Tengo un caso para ti. Fraude, derecho familiar, posible denuncia penal. La clienta está aquí conmigo. ¿Es la hija de Roberto Garza? Sí, esa misma. Necesitamos a la mejor. Y esa eres tú. Javier, el investigador privado, resultó ser un ex policía judicial, un hombre corpulento y de pocas palabras, pero con una mirada que parecía ver a través de las paredes. Sofía, la abogada, era todo lo contrario, joven, elegante y con una sonrisa que escondía dientes de tiburón. Era conocida en los juzgados por ser absolutamente implacable. En la sala de don Anselmo, formamos nuestro consejo de guerra. Les mostré las pruebas. Sofía escuchaba, asentía, tomaba notas. Javier observaba las fotos con ojo clínico. Lo primero es conseguir más pruebas, dijo Sofía. Pruebas irrefutables de la conspiración. Necesitamos grabaciones. Y del adulterio, añadió Javier. Un juez de lo familiar toma muy en cuenta la conducta moral a la hora de decidir sobre la custodia. Y sobre todo, intervino don Anselmo, tenemos que proteger el dinero que queda y recuperar lo que se han robado. Siguiendo sus instrucciones, esa misma tarde fui a una tienda de electrónica en la ciudad vecina. Compré una pequeña grabadora de audio, del tamaño de un pulgar, y un par de cámaras espía diminutas, de esas que se disfrazan de cargadores de celular o relojes de mesa. Comenzó entonces el juego de la actuación. Me sumergí en mi papel de mujer deprimida y necesitada. Dejé de arreglarme, andaba por la casa con la mirada perdida, suspiraba constantemente. Llamé a Verónica para disculparme de nuevo por haber faltado a la cita. Ay, hermanita, no te preocupes, dijo con su falsa compasión. Entiendo que no te sientas bien. ¿Por qué no vienes la semana que viene? Te prometo que te consentiré mucho. Gracias, Vero. Eres la mejor hermana del mundo, le dije, conteniendo las náuseas. Instalé las cámaras, una en la sala, oculta en una maceta, y otra en el despacho. La grabadora de audio la llevaba siempre conmigo, en el bolsillo de mi delantal o de mi pantalón. Mientras tanto, Javier empezó su trabajo. En menos de 48 horas, ya tenía resultados. Confirmó que Ricardo y Verónica no solo se veían en la finca, sino también en un hotel de carretera a medio camino entre el pueblo y la capital. Me envió fotos. Fotos de ellos besándose en el estacionamiento del hotel. Fotos que me revolvieron el estómago, pero que eran oro puro para mi caso. Pero Javier descubrió algo más, algo que le dio un nuevo matiz a la traición. Verónica no era la mujer exitosa que aparentaba ser. Estaba ahogada en deudas. Un negocio de ropa de diseñador que había montado en la capital había quebrado estrepitosamente. Además, tenía deudas de juego. Estaba desesperada. Giro 2. Esto no disminuía su maldad, al contrario, la hacía más peligrosa. No era solo codicia, era la supervivencia del más rastrero. Y estaban dispuestos a devorarme a mí y a mi hijo para salvarse ellos. La red se estaba tejiendo, y ellos, en su arrogancia, no tenían ni idea de que eran las arañas que estaban a punto de quedar atrapadas. Con la desesperación de Verónica como telón de fondo, supe que la codicia sería su perdición. Y decidí tenderles un cebo que no podrían resistir. La oportunidad perfecta se presentó una noche, durante una de nuestras cenas silenciosas y tensas. Yo había preparado el plato favorito de Ricardo, fingiendo un esfuerzo por reanimar la chispa. Él comía con la mente en otro lugar, probablemente calculando cuánto tiempo más tendría que soportar a su deprimida esposa. Mi amor, dije, con una voz temblorosa y llena de falsa emoción. Hoy hablé con don Anselmo.
Levantó la vista de su plato, con una chispa de alarma en los ojos. ¿Con don Anselmo? ¿Para qué? Bueno, estaba revisando unos papeles viejos de mi papá, y encontró algo increíble. Un viejo seguro de vida que nadie sabía que existía. Al parecer, mi papá lo contrató hace muchísimos años y nunca nos dijo. La cuchara de Ricardo se detuvo a medio camino de su boca. Su rostro era un poema. ¿Un seguro de vida? ¿Estás segura, Elisa? Completamente. Don Anselmo ya habló con la aseguradora. Es un poco complicado por el tiempo que ha pasado, pero dice que es legítimo. Es casi 1.000.000 de pesos más. 1.000.000 de pesos. Lancé la cifra como un pescador lanza su carnada al agua. Y vi como el tiburón picaba. La codicia brilló en sus ojos, reemplazando cualquier otra emoción. Pude ver los engranajes de su mente trabajando a toda velocidad. 1.000.000 más. Elisa, mi amor, eso es una noticia maravillosa. Exclamó, tratando de sonar feliz por mí, pero su emoción era la de un ladrón que descubre una caja fuerte abierta. Lo sé, dije, bajando la mirada para ocultar mi triunfo. Con esto, podremos hacer la remodelación de la panadería y aún nos sobrará mucho para el futuro de Mateo. Sabía que acababa de echar por tierra sus planes inmediatos. Ahora no se arriesgarían a dejarme hasta asegurarse de poder robar ese dinero inexistente. Esa noche, no tuve que esperar mucho. Tal como lo había previsto, en cuanto creyó que yo estaba dormida, Ricardo se levantó y fue a la sala a hacer una llamada. La cámara que había escondido en la maceta capturó cada palabra. Verónica, soy yo. Escúchame, tenemos que frenar todo. Hubo una pausa, mientras escuchaba la respuesta chillona de mi hermana. No, no sospecha nada, está más tonta que nunca. Escucha. Hay más dinero. 1.000.000 más. ¿Un seguro de vida del viejo que nadie conocía? Sí, 1.000.000. Tenemos que esperar, Verónica. No podemos dejar ir ese dinero. Solo aguanta un poco más, mi amor. Un poco más y pronto seremos dueños de todo, del viñedo, de todo. La grabación era perfecta. Clara, contundente. La prueba definitiva de su conspiración. Mientras tanto, el investigador Javier no se había detenido. Siguiendo una corazonada, había decidido escarbar más en el pasado de Ricardo, más allá de lo evidente. Y lo que encontró fue la cereza de este pastel de traición. Giro 3. Javier me citó en un café discreto en la carretera. Puso una carpeta sobre la mesa. Elisa, hay algo más que debes saber sobre tu esposo. Abrió la carpeta. Dentro había un acta de nacimiento. De un niño llamado Rodrigo Morales, nacido hacía 17 años en un pueblo a 2 horas de San Jacinto. La madre era una mujer con la que Ricardo había tenido una relación seria justo antes de conocerme. No es solo el acta, dijo Javier en voz baja. He confirmado con los vecinos de allá. Ricardo nunca rompió el contacto. Los ha estado manteniendo económicamente todos estos años. A escondidas. Tiene otra familia. El aire se me escapó de los pulmones. No era solo una infidelidad con mi hermana. No era solo un robo. Mi vida entera estaba construida sobre los cimientos de una mentira mucho más grande y compleja. El dinero que me estaba robando no era solo para un viñedo con Verónica. Era para asegurar el futuro de su otra familia, la verdadera, la que había mantenido oculta mientras jugaba al esposo perfecto conmigo. Para colmo, Ricardo y Verónica, impacientes por acelerar mi supuesta caída a la locura, decidieron añadir un nuevo elemento a su plan. Contactaron a Laura, una antigua empleada de la panadería a la que yo había tenido que despedir hacía un año por pequeños robos de dinero de la caja. Una mujer resentida y con la lengua larga. Le pagaron para que esparciera rumores por el pueblo. De repente, empecé a notar las miradas de lástima de mis clientas de toda la vida. Los susurros cuando yo pasaba. Pobre Elisa, dicen que se la pasa bebiendo desde que murieron sus padres,
Laura me contó que el otro día la encontró hablando sola en la trastienda. Me dolía, por supuesto que me dolía ver cómo manchaban mi nombre en el pueblo que me vio nacer. Pero cada mirada, cada susurro, no hacía más que alimentar el fuego de mi resolución. Estaban construyendo mi leyenda de mujer inestable, sin saber que, en realidad, estaban forjando la armadura de la mujer que los iba a destruir. Tenía todas las piezas del rompecabezas. Las grabaciones de sus planes, los informes financieros detallando el robo, las fotos de su infidelidad en ese hotelucho de carretera y la joya de la corona, la prueba de la familia secreta de Ricardo. Podría haber ido directamente a la policía y haber terminado todo allí. Pero eso se sentía insuficiente. Ellos habían planeado humillarme, aislarme, destruirme socialmente. Su castigo tenía que ser un espejo de su crimen. La humillación debía ser pública, espectacular y, sobre todo, frente a las mismas personas ante las que ellos ostentaban su falsa respetabilidad. El universo me dio la oportunidad perfecta en bandeja de plata, el cumpleaños de Verónica. La llamé, mi voz era un instrumento perfectamente afinado para sonar arrepentida y anhelante. Vero, he estado pensando mucho. He sido una tonta, me he encerrado en mi dolor y te he alejado. Quiero compensártelo. Déjame hacerte una fiesta de cumpleaños sorpresa. Aquí, en la casa. En nuestra casa. Hubo un silencio al otro lado de la línea, probablemente de sorpresa ante mi estupidez. Luego, su voz, goteando falsa emoción. ¡Ay, hermanita! Claro que sí. Me encantaría. Genial. Será el próximo sábado. No te preocupes por nada, yo me encargo de todo. Invitaré a mamá, a Ricardo, y a algunos amigos de la familia. Será algo íntimo. Íntimo, era la palabra clave. Mi lista de invitados era una obra de arte estratégica. Invité, por supuesto, a Ricardo y a mi madre, Carmen, la cómplice silenciosa. Pero también invité al alcalde del pueblo y a su esposa. Al padre Antonio, el párroco. A las amigas más chismosas de mi madre, esas señoras que eran el verdadero noticiero de San Jacinto. Y, lo más importante, a los dos socios principales de la cooperativa agrícola de Ricardo, los hombres que confiaban en él y que representaban su estatus profesional. Don Anselmo y la abogada Sofía también estarían allí, presentados como viejos amigos de la familia. El sábado de la fiesta, mi casa se transformó. Puse globos, serpentinas, un gran cartel de infeliz cumpleaños. La mesa del comedor estaba cargada de comida. Parecía una celebración genuina. Yo me movía entre los invitados, sonriendo, actuando como la anfitriona perfecta, mientras sentía la adrenalina correr por mis venas. Verónica llegó del brazo de Ricardo, fingiendo una sorpresa y una emoción que eran una obra maestra de la hipocresía. Aceptó los abrazos y las felicitaciones, radiante, la reina de la noche. Ricardo estaba a su lado, el esposo perfecto, el cuñado ideal, sonriendo a todo el mundo, estrechando manos. Se sentían intocables. Después de cantar las mañanitas, después de que Verónica soplara las velas de un pastel que yo misma había horneado con manos firmes, llegó el momento. Pedí la atención de todos, levantando mi copa para proponer un brindis. Me subí a un pequeño escalón que había preparado cerca de la pared principal de la sala, donde un proyector digital, discretamente instalado esa tarde, esperaba oculto. Mi voz sonó clara y fuerte en el silencio que se hizo. Quiero brindar, comencé, mirando directamente a mi hermana. Quiero brindar por mi hermana, Verónica. Una mujer que en estas últimas semanas me ha enseñado tanto, pero tanto, sobre el verdadero significado de la traición. La sonrisa de Verónica se congeló. Las caras de los invitados pasaron de la alegría a la confusión. Y también quiero brindar por mi amado esposo, Ricardo, continué, girando mi mirada hacia él. ¿Quién me enseñó que el amor puede ser la mentira más grande y elaborada de todas? El silencio se volvió sepulcral. Antes de que nadie pudiera reaccionar, saqué un pequeño altavoz de mi bolsillo y lo conecté a mi teléfono. Apreté, play. La voz de Ricardo llenó la sala. Paciencia,
mi amor. El dinero ya está casi todo en nuestra cuenta. Ella firma lo que le ponga enfrente. Luego la de Verónica. ¿Y qué vamos a hacer con ella y con el mocoso? Y la respuesta helada de Ricardo. La declararán incompetente, obtendré la custodia total. Las caras de Ricardo y Verónica se descompusieron. Pasaron del blanco al verde en segundos. Mi madre, Carmen, soltó un gemido y se llevó una mano al pecho. Pero yo no había terminado. Con un control remoto que tenía en la mano, encendí el proyector. En la pared blanca y lisa, apareció la primera imagen, una foto nítida de Ricardo y Verónica besándose apasionadamente en el estacionamiento del hotel de carretera. Los jadeos de los invitados llenaron la sala. Clic, la siguiente imagen, una copia de los extractos bancarios, con las transferencias de mi cuenta a la suya resaltadas en amarillo. Clic, otra foto, ellos dos saliendo de la habitación del motel, riendo, con el brazo de él sobre la cintura de ella. Y este dinero, dije, mi voz era una navaja de hielo, el dinero del trabajo de mis padres, no solo era para su sueño de tener un viñedo. Era también para mantener a la otra familia de mi esposo. Me giré hacia Ricardo, cuya cara era una máscara de pánico y sudor. A su otro hijo, Rodrigo, de 17 años, del que nadie aquí sabía nada. ¿Verdad, Ricardo? El caos estalló. Gritos, acusaciones. El alcalde parecía que había visto un fantasma. Los socios de Ricardo lo miraban con una mezcla de asco y furia. Verónica rompió a llorar, unos sollozos teatrales que ya no engañaban a nadie. Ricardo intentó balbucear una negación, pero las pruebas estaban ahí, proyectadas en la pared para que todos las vieran. Y en ese preciso instante, tal como lo habíamos planeado con don Anselmo, la puerta principal se abrió. 2 agentes de la policía municipal entraron en la sala, con una calma profesional que contrastaba brutalmente con el pandemonio. Ricardo Morales, Verónica Garza, dijo uno de los oficiales, con voz autoritaria. Están detenidos. El arresto fue surrealista. Los policías esposaron a Ricardo y a Verónica allí mismo, en medio de los restos de la fiesta, frente a los rostros atónitos de la élite de San Jacinto. La humillación fue total, quirúrgica, exactamente como la había planeado. Mientras se los llevaban, sus miradas se cruzaron con la mía. La de Ricardo era de puro odio. La de Verónica, de incredulidad, como si no pudiera procesar que el cordero se hubiera convertido en el verdugo. Mi madre, Carmen, se había desmayado y estaba siendo atendida por la esposa del alcalde. Yo no sentí nada por ella. Su desmayo era solo otra forma de evadir su responsabilidad. Al día siguiente, el escándalo era la única comidilla no solo del pueblo, sino de toda la región. Los periódicos locales lo publicaron en primera plana. Fraude y traición en conocida familia de San Jacinto. De la noche a la mañana, yo pasé de ser la pobre viuda inestable, a una especie de heroína local, una mujer que se había negado a ser víctima. La gente que antes susurraba a mis espaldas ahora se acercaba a mí en la calle para mostrarme su apoyo. Laura, la ex empleada que había esparcido rumores, se presentó en la panadería llorando, confesando que le habían pagado y pidiendo perdón. Simplemente asentí y le dije que se fuera. No tenía energía para el rencor. La batalla legal fue larga, pero con las pruebas abrumadoras que habíamos recopilado, el resultado nunca estuvo en duda. Sofía, mi abogada, fue una bestia en los tribunales. Desmanteló cada mentira, cada intento de victimización por parte de ellos. Ricardo y Verónica fueron sentenciados a varios años de prisión por fraude, malversación de fondos y conspiración. La justicia, aunque lenta, había llegado. Sofía también se encargó de la parte civil. Logró anular todas las transferencias y los poderes notariales fraudulentos. Recuperé hasta el último centavo del dinero de mis padres, más una indemnización por daños y perjuicios. La casa y la panadería quedaron blindadas, 100% a mi nombre. Pero la victoria más importante no fue en los tribunales. Fue en mi propia casa. Una tarde, me senté con Mateo en la sala. Con una honestidad brutal pero cuidadosa, le conté toda la historia,
omitiendo los detalles más escabrosos de la infidelidad, pero sin ocultar la traición financiera y el plan para alejarlo de mí. Él escuchó en silencio, su rostro serio, procesando la enormidad de todo. Cuando terminé, pensé que lloraría o se enojaría. En cambio, me miró con una madurez que me partió el corazón y me llenó de orgullo. «Hiciste lo correcto, mamá», dijo, su voz apenas un susurro. «Ellos te lastimaron. Y querían lastimarme a mí». Luego, se acercó y me abrazó. «No estamos solos. Nos tenemos a nosotros», dijo, y en ese abrazo, sentí que el último trozo de hielo en mi corazón se derretía. Nuestro vínculo, forjado en el fuego de la traición, se había vuelto irrompible. Con el dinero recuperado y libre de la influencia tóxica de Ricardo, me volqué en cuerpo y alma a la panadería. Contraté a un arquitecto e inicié la remodelación con la que mis padres siempre soñaron. El sol de la mañana renació. La ampliamos, construimos la terraza, añadimos mesas y un menú de almuerzos. Contraté a más personal, madres solteras del pueblo a las que les ofrecí un salario justo y un horario flexible. No solo estaba reconstruyendo un negocio. Estaba reconstruyendo mi vida sobre cimientos nuevos y sólidos. Cimientos de honestidad, trabajo duro y respeto por mí misma. Cada ladrillo que se ponía, cada cliente que sonreía al probar un nuevo pastel, era una pequeña victoria, un paso más lejos de la mujer rota que ellos habían intentado crear. Y me di cuenta de que, al final, no me habían quitado nada. Al contrario, me lo habían dado todo, la oportunidad de descubrir la fuerza que nunca supe que tenía. Han pasado 5 años. A veces, cuando me miro en el espejo, me cuesta reconocer a la mujer que me devuelve la mirada. La Elisa de ahora tiene 47 años, pero se siente más joven y viva que a los 30. Hay algunas canas en mi cabello, sí, pero también hay un brillo en mis ojos que antes no existía. Es el brillo de la paz, de la seguridad en una misma. El sol de la mañana ya no es solo una panadería, es el corazón de San Jacinto. Un lugar donde la gente viene a celebrar, a consolarse, a charlar. Me he convertido, para mi sorpresa, en una de las empresarias más respetadas de la región. Doy charlas a mujeres emprendedoras, formo parte del consejo del pueblo. Mi voz, que antes apenas era un susurro, ahora es escuchada. Mateo tiene 18 años. Se ha convertido en un joven extraordinario, inteligente, compasivo y con un fuerte sentido de la justicia. Está a punto de irse a la capital para estudiar arquitectura, para construir sueños, no para robarlos. Nuestro vínculo es la cosa más sólida y real de mi vida. ¿Qué fue de ellos? Ricardo salió de prisión hace un año, tras cumplir una condena reducida por buena conducta. Supe por don Anselmo que vive en otra ciudad, trabajando como obrero en la construcción, un fantasma del hombre carismático y respetado que fue. Nunca ha intentado contactarnos. Es como si se hubiera borrado de nuestra existencia. Verónica cumplió su condena completa. Los rumores dicen que ahora vive con mi madre, Carmen, en un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la capital. 2 mujeres amargadas, consumidas por el veneno de su propia codicia y envidia. No he vuelto a hablar con ninguna de las 2 desde el día de la fiesta. No las odio. Simplemente, no existen para mí. Un día, hace como un año, llegó una carta al correo de la panadería. El remitente era mi madre. La letra, temblorosa y casi ilegible. Durante un largo rato, sostuve el sobre en mis manos, debatiendo si debía abrirlo. Finalmente, lo hice. Era una disculpa. Una disculpa torpe, enrevesada, llena de autocompasión. Hablaba de cómo la envidia hacia mí la había carcomido desde niñas, de cómo siempre se sintió menos querida por mi padre, de cómo la desesperación por sus deudas la había cegado. No pedía perdón directamente, más bien intentaba justificar lo injustificable. Era la carta de una víctima, no de una perpetradora. Leí la carta 2 veces. No sentí rabia, ni tristeza, ni siquiera lástima. Sentí, nada. Era la voz de una extraña hablando de problemas de extraños.
Esa tarde, en la panadería, teníamos el gran horno de leña encendido para hacer el pan rústico especial del fin de semana. Tomé la carta, la doblé cuidadosamente y, sin una pizca de duda, la arrojé al fuego. Observé cómo el papel se curvaba, se ennegrecía y finalmente era consumido por las llamas anaranjadas, convirtiéndose en cenizas que se elevarían por la chimenea y se perderían en el cielo. No fue un acto de venganza. Fue un acto de purificación. El último lazo que me unía a ese pasado tóxico se disolvió en el calor del horno que representaba mi futuro. He tenido algunas citas. Hombres buenos, interesantes. Pero no tengo prisa. He descubierto que disfruto inmensamente de mi propia compañía. Mi felicidad ya no es un cheque que deba ser validado por la firma de un hombre. Es un patrimonio que he construido yo misma, y soy muy selectiva sobre quién tiene acceso a él. A veces, por la noche, cuando el último cliente se ha ido y la panadería está en silencio, me siento en una de las mesas de la terraza con una taza de té, mirando las estrellas. Y pienso en esa mujer que, hace 5 años, se escondía temblando junto a una ventana, escuchando cómo su mundo se hacía pedazos. Y le sonrío. Le doy las gracias. Porque en su momento de mayor dolor, encontró la fuerza para no derrumbarse. En su momento de mayor humillación, encontró la dignidad para luchar. Ellos pensaron que me estaban destruyendo. Pero lo único que hicieron fue quemar la maleza para que algo nuevo y fuerte pudiera crecer. Me liberaron. Y esa libertad, esa paz, es la herencia más valiosa que nadie podrá quitarme jamás.